Albert Fish es considerado uno de los primeros asesinos en serie reconocidos oficialmente en la historia de los Estados Unidos. A principios del siglo XX, este anciano de aspecto venerable y bondadoso secuestraba, abusaba, asesinaba brutalmente y luego devoraba a niños inocentes. El número exacto de sus víctimas sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El propio Albert Fish solía decir que siempre había sentido un extraño deseo de causar dolor a los demás y de hacer que otros le causaran dolor a él. Este terrible monstruo nació en Washington en 1870. En el momento de su nacimiento, su padre, Randall Fish, un comerciante de fertilizantes, tenía 75 años y era 43 años mayor que su esposa. Albert era el menor de 2 hermanos y una hermana. Más tarde, los psiquiatras afirmaron que todos los miembros de su familia padecían algún tipo de trastorno mental, tal vez buscando una explicación lógica a cómo un ser humano común podía convertirse en semejante monstruo sangriento, aunque nunca se presentaron pruebas contundentes de ello. Al nacer, recibió el nombre de Hamilton. Cuando tenía solo 5 años, su padre falleció de un ataque al corazón en plena calle. La situación económica de la familia era tan precaria que su madre se vio obligada a ingresarlo en un orfanato. Allí, los demás niños empezaron a burlarse cruelmente de su nombre, lo que hizo que desarrollara un profundo odio hacia el nombre que le habían dado al nacer. Fue en ese mismo orfanato donde Albert se dio cuenta por primera vez de que obtenía un placer extraño del dolor físico y el sufrimiento. En aquella época, los castigos corporales con látigos eran una práctica común en los orfanatos estadounidenses. Cuando Albert era castigado, experimentaba una reacción física propia de un hombre adulto, algo sumamente inusual para un niño de 8 años, lo que provocaba que los otros niños se burlaran aún más de él. 4 años después, en 1879, su madre consiguió un empleo en el gobierno y se lo llevó de vuelta a casa, pero esos 4 años en el orfanato destruyeron para siempre al ser humano que llevaba dentro. A los 12 años, se involucró en relaciones inapropiadas con un joven mensajero que repartía telegramas, y en esa misma época comenzó a frecuentar los baños públicos para observar a niños varones sin ropa, sintiéndose especialmente atraído por los pequeños de entre 7 y 12 años. En 1890 se mudó a Nueva York e inmediatamente cambió su odiado nombre de Hamilton por el de Albert. Solía decir que había ido allí con la intención de dedicarse a la prostitución, pero no existen pruebas de si realmente lo hizo. Lo que sí es completamente cierto es que, nada más llegar a Nueva York, comenzó a buscar a niños vulnerables y desamparados que deambulaban por las calles para convertirlos en víctimas de sus perversiones. Como estos niños de la calle no acudían a la policía, las atrocidades de Albert permanecieron ocultas. Su madre, al sospechar que algo andaba mal, decidió casarlo lo antes posible. En 1898, contrajo matrimonio con una joven de 19 años elegida por su madre, con quien tuvo 6 hijos, 4 varones y 2 niñas, pero esto no detuvo su cacería de niños. En 1903, fue capturado robando en un almacén donde trabajaba y fue sentenciado a 2 años de prisión en la famosa cárcel de Sing Sing. En la prisión era muy popular entre los reclusos porque siempre estaba dispuesto a complacer a los prisioneros que llevaban años encerrados. Tras salir en libertad en 1905, se mantuvo en calma por un tiempo, o tal vez no, ya que en aquellos años no existía un sistema moderno de registro de información y muchos crímenes nunca salían a la luz. Albert Fish cometió su primer asesinato documentado en 1910 en Delaware, donde terminó con la vida de Thomas Buden, de 10 años. 9 años después, en Virginia, asesinó con un cuchillo a un niño con discapacidad mental. 5 años más tarde, el 14 de julio de 1924, desapareció Francis McDonnell, de 8 años. Los amigos del niño contaron que se había marchado con un hombre anciano, delgado y de bigote canoso, a quien la policía apodó el hombre gris debido al color de su abrigo, pero la policía de la época no tenía experiencia en investigar crímenes sin un motivo aparente y el caso se cerró sin resultados. El 11 de febrero de 1927, Billy Gaffney, de 4 años, desapareció mientras jugaba cerca de su casa. Su amigo de 3 años relató que un anciano extraño, que parecía salido de un cuento y no daba miedo, se les había acercado e incluso le había permitido tocar su bigote canoso antes de llevarse a Billy. Si la policía de entonces hubiera sabido conectar estas pistas, este monstruo habría sido capturado mucho antes. Su crimen más infame y notorio ocurrió en junio de 1928. Edward Wood, de 18 años,
Publicó un anuncio en el periódico buscando trabajo en el campo e incluyó su dirección. Albert Fish, que entonces tenía 58 años, se presentó en la casa. Es muy probable que su intención original fuera atacar al joven, pero al llegar vio a Grace, la hermana de 10 años de Edward, y sus planes cambiaron. Pasó varias horas con la familia Wood, prometió contratar a Edward y se marchó. Regresó un par de días después, tal como había prometido, y le dijo a Edward que preparara sus cosas porque pasaría por él más tarde. Mientras tanto, Fish, presentándose con el nombre falso de Frank Howard, convenció a los padres de Grace para que le permitieran llevar a la niña a la fiesta de cumpleaños de su supuesta sobrina, que vivía cerca. Los confiados padres dejaron ir a la pequeña y nunca más la volvieron a ver. 2 años después de la desaparición, la policía arrestó a un hombre llamado Charles Edward Pope debido a una denuncia de su propia esposa, pero en el juicio no se pudo demostrar su culpabilidad y se descubrió que la mujer solo buscaba vengarse porque él quería divorciarse. 6 años y medio después de la desaparición de Grace, en noviembre de 1934, su madre Delia recibió una carta anónima que conmocionó al mundo entero por los detalles tan espeluznantes que el verdugo relataba. La carta decía textualmente: «Mi querida señora Wood, en 1894 un amigo mío zarpó como marinero hacia Hong Kong, China, donde había una terrible hambruna. La carne de cualquier tipo era sumamente cara, por lo que los niños menores de 12 años eran vendidos como alimento para salvar de la inanición a los adultos. Ningún niño estaba a salvo en las calles. Podías entrar a cualquier tienda, pedir un filete y te preparaban trozos de cuerpos de niños si así lo deseabas. El trasero de los niños era la parte más sabrosa y se vendía al precio más alto. Mi amigo desarrolló el gusto por la carne humana. Al regresar a Nueva York, trajo consigo a 2 niños de 7 y 11 años a los que mantuvo atados en el baño, azotándolos diariamente para hacer su carne más tierna antes de devorarlos. Él me habló tanto del sabor de la carne humana que decidí probarla por mí mismo. El domingo 3 de junio de 1928, fui a su casa y les llevé una canasta de fresas. Desayunamos, Grace se sentó en mis rodillas y me dio un beso, y en ese instante decidí que me la comería. Le propuse llevarla a la fiesta y usted aceptó. La llevé a una casa vacía en Westchester que ya había elegido. Al llegar, le pedí que se quedara afuera recogiendo flores silvestres mientras yo subía y me quitaba toda la ropa, pues sabía que me mancharía de sangre. Cuando estuve listo, la llamé desde la ventana y me escondí en el baño. Al verme sin ropa, gritó e intentó correr hacia las escaleras, pero la atrapé. Ella lloraba diciendo que se lo contaría todo a su mamá. Le quité la ropa mientras ella pataleaba y mordía, pero la estrangulé. Corté las partes más tiernas de su cuerpo para llevarlas a mi habitación y me tomó 9 días terminar de comer toda su carne. No abusé de ella, aunque hubiera podido si hubiera querido. Más tarde, el asesino le confesó a su abogado que sí había abusado de la niña, pero nunca lo admitió ante las autoridades. Los padres de Grace pensaron que se trataba de una broma cruel y macabra, pero el detective principal William King se tomó la carta muy en serio. Notó de inmediato que había sido sellada en un sobre con el emblema hexagonal de la Asociación Privada de Choferes de Beneficencia de Nueva York, sobres que se imprimían en lotes muy pequeños. King ordenó interrogar a todos los empleados y descubrió que un conserje había tomado algunos sobres para su uso personal y había olvidado unos cuantos en la habitación de la que se había mudado recientemente. La dueña de la propiedad reveló que, después del conserje, la habitación había sido alquilada por un anciano delgado de bigote canoso que recibía giros de dinero de su hijo, y que debía regresar pronto a recoger el último pago que le faltaba. El detective King decidió ir solo a esperar al sospechoso anciano. En cuanto King se identificó, Albert Fish se lanzó sobre el armado con 2 navajas de afeitar, pero el oficial logró someter al monstruo y llevarlo a la jefatura, donde confesó el asesinato de Grace. Cuando su fotografía se publicó en los periódicos, un conductor de tranvía lo identificó como el hombre que el 11 de febrero de 1927 viajaba en su transporte con un niño pequeño que no llevaba abrigo, lloraba desconsoladamente y llamaba a su madre. Ese era el día de la desaparición de Billy Gaffney, cuyo cuerpo nunca fue hallado. A petición de la madre de Billy, Albert relató con frialdad cómo había torturado al pequeño y cómo se había alimentado de él durante 4 días. Tras la aparición de la carta, la mayoría de los psiquiatras afirmaban que Albert Fish padecía de demencia y no era apto para ser juzgado, un veredicto que el propio asesino parecía buscar al detallar sus horribles hazañas. También aseguraba ser un hombre profundamente creyente en Dios y que devorar a sus víctimas y beber su sangre era simplemente parte de un ritual sagrado para él. A pesar de los debates sobre su cordura,
El 11 de marzo de 1935 comenzó el juicio. La policía lo acusaba de 15 asesinatos, él mismo se atribuía 498, pero el tribunal lo declaró culpable de 3 asesinatos y lo sentenció a la pena de muerte. Al escuchar el veredicto, el asesino exclamó con entusiasmo que morir en la silla eléctrica sería el éxtasis supremo, el único placer que aún no había experimentado. Era un masoquista extremo que disfrutaba genuinamente con el dolor físico. El 16 de enero de 1936, cuando fue atado a la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing, la descarga inicial no logró acabar con su vida y el verdugo tuvo que activar el interruptor 2 veces antes de que el médico certificara su muerte. La causa se descubrió durante la autopsia. Los médicos quedaron atónitos al encontrar que Fish se había clavado docenas de agujas en su propio cuerpo a lo largo de los años, hallando 27 de ellas solo en la zona de la pelvis, y este metal fue el que interfirió con el flujo normal de la corriente eléctrica. Sin embargo, esas mismas agujas le causaron un dolor insoportable y agónico en sus últimos momentos, el mismo sufrimiento que tanto había buscado durante toda su vida. Así fue como este despiadado asesino encontró su trágico y merecido final.